Gisela, querida? Traje 2 libros de cuentos. Me gustan estos 2 libros para el verano. Viste que en el verano no importa si tenés o no vacaciones, si trabajás igual, como hay que un ritmo más cansino, nos tomamos más tiempo, el día dura más, la tardecita en el patio, en el balcón, da para leer. Y los cuentos son ideales porque, bueno, un buen cuento, como se sabe, se lee en una sentada, como se dice. Y bueno, te puedes ir a dormir con la alegría de haber leído un cuento y tener la sensación de haber empezado y terminado algo, ¿no? Que eso es algo que uno agradece. A mí me gustaba mucho una definición que hace Hemingway del cuento y de la literatura en general, pero él tenía una teoría que después se sigue utilizando, que era la teoría del iceberg o la teoría del témpano. Él decía que un buen cuento, vos veías, digamos, el lector veía la punta del iceberg, la punta del témpano, pero el escritor tenía que escribir todo el témpano. O sea, la parte de abajo también. Y vos eso lo tenías que sentir cuando leías el cuento. Entonces, cuando un cuento está bien escrito, es un cuento que narra una cosa, pero en realidad está hablando de otra y que hay mucha tela para cortar detrás de ese cuento. Nunca un cuento es lo que lees, siempre es mucho más cuando está bien escrito. Y en este caso, los 2 libros de cuentos que traigo, que son novedades editoriales, logran eso, logran que te quedes pensando largo rato en el cuento, pensando largo rato sobre lo que cuenta y sobre lo que no cuenta, lo que está debajo, ¿no? Y me parece que son dos libros que hablan muy bien de ello. El primer caso es un autor, vive en México, nació en Alejandría, de padres italianos, su idioma materno es el italiano, pero siempre escribió en español, que es un autor que yo recomiendo cada vez que saca un libro porque me deja helada la manera que tiene de escribir. Realmente es maravillosa, se llama Fabio Moravito. Fabio Moravito escribe unos cuentos que son un infierno, y en este caso, en una nueva edición de cuentos que publica Edasa, que es la editorial que siempre lo publica él, o sea que si buscan Edasa van a estar todos los libros de Fabio Moravito y vale la pena, de verdad, todos sus cuentos. En este caso hace algo que me pareció súper atractivo, que se llama así, el libro se llama Jardín de Noche. Y son una serie de cuentos. Todos los cuentos arrancan así. El tiempo siempre pasa veloz cuando miro el jardín. Y debieron de haber transcurrido muchas horas porque todo alrededor estaba oscuro. Estaba sentada en el porche con un vaso de gin tonic y a pesar de mi decisión de no mirar el reloj, le echaba cada rato un vistazo. Todos los cuentos empiezan con esa misma frase. Y son todas historias de mujeres que están sentadas de noche en el jardín tomando un gin tonic. Y reflexionan acerca de sus vidas, de lo que es su vida, de lo que hubiera sido su vida, de lo que les hubiera gustado. Unas están divorciadas, unas el marido que las deja ahí sola y en la casa de la madre y se vuelve a la casa y se va a pasar un fin de semana en la casa de su madre. Otra que tiene una relación conflictiva con el vecino, otra que tiene una relación conflictiva con sus hijos. Son todas mujeres que pasan la noche sentadas en el jardín. Y cómo el jardín transforma el tiempo y acompaña la reflexión. Y todas están tomando un gin tonic. Son todas mujeres muy diversas, pero las une algo que es cierta frustración y cierta reflexión acerca de la vida que tienen y de la vida que les hubiera gustado tener. No son de llorar, o sea, no son tristes, simplemente son reflexiones acerca de muchas veces las decisiones que tomamos en nuestras vidas, que son elegidas y que uno las volvería a elegir, descartan sueños, ideas, posibilidades de otros mundos, otros amores, otras decisiones familiares o de los lugares donde uno vive. Cada cuento es eso, es un bálsamo, están escritos de una manera deliciosa. Moravito es un gran escritor y cada cuento te deja como una sensación de que querrías que sea una serie, una novela, una gran película. Las ves, son todas mujeres muy diferentes y todas ellas sentadas a la noche en su jardín tomando un gin tonic reflexionan sobre sus vidas. Se llama así Jardín de Noche, el autor es Fabio Moravito y lo publica Edasa. Y el próximo libro que quiero recomendar lo publica Eterna Cadencia y me lo recomendó una amiga, Eugenia Costa, que se lo agradezco muchísimo. Es de una autora nacida en Laos, refugiada en Canadá. O sea, sus padres son refugiados en Canadá cuando ella es muy chiquita.
llegan a Canadá y escribe este libro de cuentos que se titula Cómo pronunciar cuchillo. El libro se llama así, Cómo pronunciar cuchillo, es el título del primero de los 14 cuentos que tiene este libro. La traducción es de Paula Galíndez. Paula es traductora y es escritora, y conoce a la autora en una especie de clínica de escritores, y entonces cuando ella sabe que va a estar esta mujer en la clínica, decide leer sus cuentos. Cuando la conoce le dice, te quiero traducir porque los cuentos son maravillosos, y entablan como una relación muy linda. Voy a nombrar a la autora, escuchen qué nombre tiene. Se llama Sauvankam Tamavongsa. Sauvankam. Lo estoy leyendo yo. Tamavongsa. El libro se llama Cómo pronunciar cuchillo y lo publica Eterna Cadencia. La traducción, insisto, es de Paula Galíndez, una bellísima traducción. ¿Qué hace Sauvankam en este libro? Cuenta mucho de su infancia con padres que no sabían hablar inglés y vivían en Canadá, cuya cultura era opuesta a la cultura canadiense y tenían que sobrevivir allí, y cómo son historias de migración, ¿no? Cómo cada uno de los migrantes elige algo, ¿no? En el caso de los papás de ella, ellos le decían, vos no tenés que decir que sos de Laos, no tenés que hablar el idioma que hablamos en casa, vos no tenés que contar nada de lo que hacemos en casa. Los chicos la cargaban con la comida que llevaba al colegio, porque obviamente era una comida muy diferente a la comida que ellos comían. Y el título del primer cuento se llama Cómo pronunciar cuchillo, porque bueno, cuenta, y es el más autobiográfico de los cuentos, que le mandaban, empieza con un relato que es que de la escuela le mandaban notas a la mamá, ¿viste? Ella era muy chiquita, le mandaban notas y la mamá no las leía porque no sabía leer inglés. Entonces la madre las tiraba al tacho de basura. Entonces cuando el padre venía de trabajar, que el padre sabía un poquito más de inglés, ella sacaba la nota del tacho de basura, pero el padre venía muy cansado y nunca le daba bolilla, entonces le pasaban cosas como, por ejemplo, que un día llega al colegio y todos los nenes estaban vestidos de un color porque se iban a sacar una foto, y ella no, porque no sabía, nadie había sabido leer esa nota, ¿no? Y es como una anécdota, pero en realidad está hablando de otra cosa. Es un sufrimiento terrible, la necesidad de insertarte en una nueva sociedad. Y en un momento le hacen leer un cuento que en inglés tiene la palabra knife, que es cuchillo. En inglés cuchillo se escribe con una K delante, claro, que no se pronuncia. Se dice knife, ¿no? Entonces, claro, en una muy buena traducción, Paula traduce cuchillo y en vez de ser cuchillo dice cusillo, no pronuncia la H, ¿no? Entonces el padre le dice knife, le lee knife, entonces ella cuando tiene que leer el cuento en la aula dice knife, dice cusillo, porque la H no se pronuncia, ¿no? O sea, sí, logra claro, este error. Bueno, ¿y qué pasa con eso, no? ¿Qué pasa con esa adaptación? Es un cuento bellísimo. Tiene otros cuentos que son maravillosos. Uno de los que más me gusta se llama Huracán. Es de una mujer de unos 70 años que tiene un vecino y de unos 30 y pico de años, y tienen una relación amorosa. Y es de un erotismo tremendo, una relación de una mujer de casi 70 años con un chico de 30, pero es la búsqueda es acerca de la búsqueda del amor y de huir de la soledad, de encontrarse con un alma que puede ser gemela, pero que estás a destiempo. ¿Qué pasa con eso? Es un cuentazo tremendo, tremendo. Y uno que me gusta mucho también es bastante autobiográfico, es ella que visita a su padre cuando ya es muy grande, en una visita común que le hace todos los domingos, que lo va a ver. La madre había sido fanática de un cantante de música country. Entonces, cuando empiezan a estar mejor, el padre logra comprarle un tocadiscos, la mujer se vuelve fanática de la música country, y claro, y ella después va a visitar al padre, que el padre siempre cantaba horrible y que cantaba muy mal, pero bueno, con el avance de todo lo que se podían comprar, iba contándote, ¿no? Nos compramos un televisor y después nos compramos una videocasetera, ¿no? Era como esas cosas que hacían que ellos pudieran entrar a pertenecer a esa sociedad. Y la mamá cantaba a los gritos y el padre cantaba con ella horrible, y termina de una manera tan poética porque dice, en un momento papá pone de nuevo un video de este cantante que a mamá le encantaba, la madre ya no está, y pone un karaoke, porque habían llegado a tener un karaoke. Y ella dice, yo me moría de vergüenza de pensar a mi padre parado en el medio del living a los gritos, cantando karaoke, música country, y de pronto se empezó a sonar la canción y no podía creer lo bien que mi papá cantaba, ¿no? Y es un libro de cuentos de una ternura y una sencillez
que te va a dejar como pensando en todas esas cosas que tenemos como dadas en nuestras vidas cotidianas, que nos constituyen y que son nuestra identidad. Una de las críticas que se le hace al libro es que casi no se nombra que sea en Canadá, o sea, podría ser en cualquier país del mundo. Y a mí me parece que es una de las cosas más lindas del libro, porque principalmente lo que hace es rescatar de puertas adentro cuál era su identidad y cómo ella vivió en un país totalmente ajeno a su cultura, esta dicotomía de vivir adentro de su casa, como si fuera Laos, y afuera de su casa en Canadá. Y cómo eso también le da una mirada muy compasiva acerca de las diferentes personas, de las diferentes personalidades, de las soledades. Un librazo. No lo voy a volver a nombrar. Se llama, bueno, sí, Souvankam Tamabongsa. El libro se llama ¿Cómo pronunciar cuchillo? La traducción es de Paula Galíndez, lo publica Eterna Cadencia. Y junto con Jardín de Noche, de Fabio Morábito, que publica Edasa, son 2 grandes libros para leer este verano. Gracias, Pitela. De nada. Tal como arrancamos, ¿no?